En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya listísima para empezar una nueva jornada de este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y hoy no es la excepción, vamos a tener un entrevistado, pero fuera del país, con el contacto que ya me confirman desde producción, y estamos en comunicación con Alejandro Fernández, él es gerente de estudios de la consultora Géminis. ¿Cómo estamos, Alejandro? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias, Prince. Ada, gusto saludarlas. Un agrado estar con ustedes una vez más. Gracias, Alejandro. Recordando entre paréntesis también que justamente la consultora Géminis forma parte de la red La ECO, de la cual también la consultora MF Economía e Inversiones integra, al igual que otras consultoras muy importantes de la región. Así que, Alejandro, qué mejor que tener información, análisis de primerísima mano de lo que está pasando en Chile. Y quiero arrancar con esto, Alejandro, a modo de actualizar algunos indicadores económicos en ese sentido, que pudieras hacer una suerte de evaluación de lo que ha sido el comportamiento económico. Sé que es muy amplio cuando estamos hablando justamente de indicadores económicos, pero los más relevantes de lo que va pasando y de lo que pasó durante este año 2025, desde una mirada también quizás política, porque hubo y tiene cierta incidencia en la economía de Chile de un tiempo a esta parte, Alejandro. Bueno, a ver, la economía chilena pasó por un periodo complicado en 2023, 2022 y parte de 2024 también, producto de los ajustes que hubo que hacer por los desequilibrios que se generaron durante la pandemia. Y este año yo diría que hemos tenido una normalización en varios ámbitos, entre ellos el crecimiento. Si bien la economía creció ya algo más que el potencial el año pasado, 2,6%, y este año probablemente vamos a terminar un poco más abajo, en torno a 2,4%, la normalización se da en términos de que la demanda interna, es decir, el consumo privado y la inversión, muestran señales claras de recuperación después de 2 años muy flojos, muy débiles, con caída en la inversión, de hecho, crecimiento muy pobre en el consumo, pero a partir del segundo trimestre de este año hemos visto una recuperación muy clara en ambas variables, consumo y sobre todo inversión. Y eso se repitió en el tercer trimestre, y los indicadores parciales que hay para el cuarto apuntan en la misma dirección, y creemos que esa tendencia se va a mantener durante el año próximo. Eso, por una parte, implica una normalización en términos de la composición del gasto interno, de la composición de la producción, que es una vuelta a la normalidad. Habíamos dependido mucho del sector externo, más de lo normal, y eso entonces está volviendo a su cauce. El crecimiento, como dije, en torno a 2,4% este año, probablemente un poco menos el año próximo, pero está dentro de lo que hoy día se estima que es el potencial, y por lo tanto no es posible, al menos de manera persistente, crecer más rápido. La otra normalización o la otra vuelta al equilibrio se está dando por el lado de la inflación, que alcanzó al 14% durante 2022, y 23, también muy alta, lentamente ha estado acercándose a la meta de 3%. El último dato que tenemos, que es de octubre, muestra una inflación en 12 meses de 3,4%, y pensamos que durante el primer semestre del año próximo la inflación va a volver
a moverse en torno al 3%, que es la meta del Banco Central. La política monetaria ha estado normalizándose también en la medida que la inflación ha tendido a bajar. La tasa de política monetaria está en 4,75. Se estima que la tasa neutral es algo sobre 4%, así es que ya queda muy poco espacio para normalizar la tasa de política monetaria. Y por otro lado, tenemos que el déficit de cuenta corriente también ha tendido a normalizarse, habiendo sido muy bajo el año pasado y el anterior. Este año estamos estimando que va a terminar cerca de 3% del producto, y el próximo año se mantendría más o menos dentro de ese mismo rango. Entonces, estaríamos, por decirlo de alguna manera, con la mayoría de las variables en una situación estable y sostenible. ¿Dónde está la luz amarilla o la señal de peligro? Sí. En las cuentas fiscales, ¿no es cierto? Hemos tenido déficit que han superado las metas del gobierno en los últimos 3 años, incluido este. Probablemente el presupuesto que se aprobó a fines de noviembre para el 2026, con un déficit teórico de 1,1% del PIB, no se va a cumplir a menos que haya algún ajuste por el lado del gasto, que haya recortes por el lado del gasto, o que de alguna manera se generen ingresos mayores a los que están previstos y que hasta cierto punto parecen estar sobreestimados. Entonces, ahí hay un problema. El déficit, como digo, ha superado las expectativas en los últimos 3 años, las metas oficiales. La deuda pública ha seguido creciendo, está llegando por sobre el 42% del producto. La línea roja que se puso el mismo gobierno al comienzo de su periodo es que no debe superar el 45%, pero estamos muy cerca, y si es que no se toman medidas correctivas importantes, entonces ese límite se va a romper. Es allí donde está, creo yo, desde el punto de vista macroeconómico, la principal preocupación en el corto plazo, y que ya va a quedar para el próximo gobierno. Bueno, como tú decías, tuvimos elecciones, la primera vuelta el 16 de noviembre, sí, donde además se eligió la Cámara de Diputados completa y la mitad del Senado, y el domingo 14 de diciembre es la segunda vuelta entre los dos candidatos que obtuvieron mayor apoyo para definir quién será el presidente desde marzo del próximo año hasta marzo de 2030. Alejandro, con respecto a las cuentas fiscales y esto que mencionabas, lo del déficit, en Chile tengo entendido que hay una regla fiscal, una normativa que busca justamente tratar de ordenar las finanzas públicas y que les ha resultado durante varios años, porque Paraguay de hecho tomó ese modelo para de alguna manera hacer el diseño y hoy en vigencia lo que se conoce como la ley de responsabilidad fiscal. Si tuviéramos que hacer ese paralelismo, Alejandro, para que la gente también pueda entender cuán importante es contar con una regla fiscal que de alguna manera haga eso de disciplinar las finanzas públicas para que obviamente el impacto no sea demasiado considerable cuando estamos hablando de las finanzas públicas. ¿Qué básicamente o en qué básicamente se ciñe esta normativa? Bueno, efectivamente, Chile tiene una regla fiscal que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, que comenzó hace 25 años aproximadamente, que era muy rudimentaria en un comienzo, se ha ido perfeccionando, y hoy día es una regla que busca alcanzar lo que se llama el equilibrio estructural o cíclicamente ajustado. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que se trata de estimar cuáles van a ser los ingresos que va a recibir el fisco en el mediano plazo, es decir, a los próximos, 5 años o 10 años o lo que sea, pero que estén respaldados por bases permanentes, es decir, que tenga que ver con el crecimiento potencial de la economía y que por lo tanto aísle los efectos que genera un crecimiento por sobre ese potencial o por debajo de ese potencial.
y en el caso nuestro, que es muy importante, un precio del cobre que sea una proyección para los próximos 10 años, o sea, una especie de precio del cobre de largo plazo. Y si es que obviamente el precio está por arriba de eso, los ingresos van a ser artificialmente más altos, pero si es que esa proyección de largo plazo está bien hecha, claro, no van a ser sostenibles, y lo contrario si es que el precio está por debajo. Entonces, básicamente lo que hay es la intención de generar un equilibrio estructural, un equilibrio cíclicamente ajustado en las cuentas fiscales bajo estos criterios de ingresos permanentes, y por lo tanto ajustar el gasto de manera tal que sea coherente con esos ingresos permanentes que se estima que se pueden alcanzar año a año a lo largo del tiempo. El objetivo de establecer el equilibrio cíclicamente ajustado está hace tiempo, pero se ha incumplido sistemáticamente. Por una u otra razón, ciertamente en algún minuto tuvo que ver con la pandemia, sí, pero por distintos motivos no se ha cumplido, y eso se ha traducido en un aumento inexorable de la deuda pública desde 2007 en adelante. Desde ese año la deuda pública empezó a subir, en términos netos era negativa, en términos brutos era menos de 10% del Producto Interno Bruto, y hoy día, producto de estos déficits sistemáticos, está en 42%, como decía antes. Entonces, la regla fiscal per se es un instrumento útil. Nosotros además tenemos un Consejo Fiscal Autónomo, que es el que evalúa lo que dice el gobierno de turno respecto de cuáles van a ser los ingresos y los gastos fiscales, y le entrega recomendaciones. No tiene poder de veto ni poder de decisión, pero sí tiene un estatus en que sus opiniones y sus planteamientos son respetados, pero en la práctica esto no ha servido para que la meta de llegar a un déficit cero se cumpla. Y por lo tanto, de alguna manera, la regla fiscal se ha desacreditado. A diferencia de la regla de inflación, de la meta de inflación, sí, que es muy creíble, que digamos a todo el mundo que le preguntan cuánto va a ser la inflación el próximo año, uno automáticamente tiende a decir, bueno, va a estar en torno al 3%. En el caso de la regla fiscal hay bastante incredulidad respecto al cumplimiento, y lo que hoy día tenemos, que es el presupuesto aprobado para el próximo año, poca gente cree que vaya a ser compatible con el objetivo de reducir el déficit cíclicamente ajustado a los niveles que están previstos. Entonces, hay un problema ahí, y por lo tanto es una de las tareas importantes que tendrá que realizar el próximo gobierno, de tratar de recuperar la credibilidad y alcanzar la meta de equilibrio fiscal durante los próximos 4 años. Alejandro, ¿qué componentes del gasto público están presionando justamente a generar este déficit, y qué estrategias o planes tiene el gobierno, si ya lo anunció también? Bueno, el gasto ha crecido de manera un tanto descontrolada, a pesar de que la tasa de crecimiento misma se ha reducido respecto de la histórica en los últimos años, sí, pero como el crecimiento económico también se ha reducido respecto del histórico, la recaudación tributaria también es menor o crece más lentamente de lo que solía crecer. Pero el gasto particularmente ha aumentado mucho en educación. Ha habido, y educación terciaria, es decir, la educación universitaria, producto de políticas que se comenzaron a implementar hace ya 10 años aproximadamente, y que se han traducido en un aumento muy fuerte en el gasto en materia universitaria, más allá de lo que se pensó que iba a ser probable y razonable en su minuto. Y por lo tanto, eso creo yo que es uno de los factores importantes y que es políticamente muy sensible. Sí, totalmente. Porque bueno, los estudiantes universitarios
están acostumbrados a protestar y por lo tanto cualquier atisbo de reducción del financiamiento de las universidades inmediatamente los saca a la calle. Ese es un tema. Y el otro es el financiamiento de pensiones por parte del Estado. Nosotros, como ustedes saben, tenemos un sistema de capitalización individual donde cada persona ahorra a lo largo de su vida laboral para la pensión que va a recibir cuando se jubile. Sin embargo, como había mucha gente que no alcanzaba niveles de pensión satisfactorios por distintas razones, se ha ido implementando también desde hace unos 10 años, no, un poco más incluso, unos 15 años, una pensión financiada con recursos públicos y que no tiene que ver con el aporte que ha hecho la persona, el trabajador, durante su vida laboral. Y esto se incrementó durante el gobierno anterior, lo que se llama la PGU, la pensión garantizada universal, que como el nombre lo dice, es una pensión que tiene un monto mínimo que es, bueno, relativamente alto, y que la puede recibir prácticamente cualquier persona que tenga los requisitos, que no son demasiado exigentes, digamos, pero básicamente un requisito de edad. Entonces, el financiamiento de esas pensiones que entrega el Estado también estuvo mal estimado en su minuto, y el costo de entregar esas pensiones es mayor al que se había previsto en su momento, de manera tal de que yo diría que esos son los dos temas principales, educación y salud, los que explican un poco este desajuste que se ha producido en las cuentas fiscales. No digo que sean los únicos, pero creo que son los más importantes. Y que se han convertido en lo que se conoce como gastos rígidos, Alejandro. Evidentemente, sí, adelante. Efectivamente, son gastos que desde el punto de vista político son muy sensibles y por lo tanto nadie tiene mucho interés en frenarlos o en recortarlos, y por lo tanto hay que buscar el equilibrio fiscal por otra vía, o sea, recortando otro tipo de gastos, haciéndolo más eficiente o eventualmente aumentando los ingresos. Que tampoco es tan sencillo porque Totalmente. En una situación de crecimiento no muy satisfactorio, la verdad, por mucho que estemos creciendo en el potencial, es un crecimiento muy bajo. Eso también hace difícil intentar recaudar más por la vía de subir la carga tributaria. Esto del crecimiento que mencionás, Alejandro, ¿está vinculado a una cuestión ya estructural o de un tema coyuntural vinculado quizás, aparte de lo que está pasando a nivel internacional, la política arancelaria de Trump o algo vinculado a eso, o está totalmente aislado o hay otra explicación? No, es bastante más estructural y tiene que ver con, algo que podríamos calificar de deterioro sostenido y sistemático en la política económica. Me explico. Sí. Un tema que es fundamental es un aumento sistemático en los costos de invertir. O sea, la rentabilidad de los negocios se ha ido haciendo cada vez más complicada por la vía de regulaciones burocráticas que demoran los permisos, sobre todo el tema ambiental, los permisos ambientales, permisos vinculados o consultas relacionadas con el tema indígena en aquellos lugares del país donde hay comunidades indígenas importantes, que esto ocurre tanto en el norte del país, en el extremo norte, como en la zona sur, y todo eso lleva a que los plazos de aprobación de proyectos se hayan duplicado o más que duplicado en los últimos 10 años, lo cual evidentemente tiene un costo importante para efectos de la rentabilidad, porque digamos los proyectos parten mucho más tarde de lo que se pretendía, los costos en que hay que incurrir para obtener la aprobación de todos los permisos y de todas las consultas que hay que realizar es mucho mayor que antes. Y por otro lado también
es mucho más frecuente que haya rechazo a los proyectos, que haya que reingresarlos nuevamente al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque no han cumplido alguna restricción que son cada vez más difíciles de cumplir o son cada vez más numerosas. Por lo tanto, hay un componente ahí en la pérdida de dinamismo de la economía que tiene que ver con una barrera que es artificial, en definitiva, que aumenta los costos de inversión y hace menos rentables los proyectos. Y esto se ha notado particularmente en el sector minero. La producción de cobre, por ejemplo, está estancada hace más de 10 años porque en el mejor de los casos se ha podido reponer las pérdidas que naturalmente se producen por la caída en la ley de los minerales o porque hay que extraerlos desde profundidades mayores y todo eso tiene también efecto en los costos. Entonces, eso tiene. Después tenemos que también por un tema regulatorio hay sectores que eran muy dinámicos y que están perdiendo dinamismo de manera importante. Entre ellos, sí, la pesca, ¿no es cierto? La pesca, por cambios regulatorios, por un lado la pesca digamos industrial y por otro lado los cultivos, básicamente los salmones, que es una industria que no existía hace 25 años en Chile o 30 años, y que hoy día, a pesar de todos los problemas que enfrenta de tipo regulatorio, es la segunda exportadora después de la minería. Entonces, eso también ha llevado a aumentar los costos, a estancar la producción, y otro sector que también se ha visto perjudicado poco por razones parecidas, pero también por otras razones, es el sector forestal, ¿cierto? La exportación de celulosa, de madera, era una muy importante y ha perdido dinamismo y relevancia en los últimos años, entre otras cosas porque hay una situación de incumplimiento de la ley en el sur, en algunos sectores hay una especie de rebelión armada de algunos grupos terroristas que hacen muy difícil el manejo de los bosques, que hacen muy difícil la cosecha de los mismos, las plantaciones, y todo eso se traduce en un problema importante. También es una zona donde hay producción agrícola importante que también se ve afectada tanto en los volúmenes productivos como en los costos en que hay que incurrir para generar esa producción. Entonces, digamos, son varias razones, pero que tienen que ver mucho con cuestión de costos prefabricados, en cierto modo, por la regulación o por la falta de control de parte de las autoridades del territorio que están ocasionando esto. Y un factor adicional que también influye en alguna medida es el incremento en la actividad delictiva. Los carteles de la droga se han instalado en Chile en los últimos años. Hay un aumento en la violencia, hay un aumento en la corrupción, hay un aumento en la necesidad de inversión en seguridad, que parte la hace el Estado, pero parte la tienen que hacer los privados también. Sí. Y todo eso, digamos, se vincula para explicar esto. Podríamos dar algunas otras razones. Hay temas de, una caída en la natalidad. La población en Chile es donde menos crece en América Latina y uno de los lugares del mundo donde menos crece, y eso tiene que ver, eso se traduce en un crecimiento más lento de la fuerza de trabajo. Hemos tenido problemas con la participación laboral que no se ha recuperado después de la pandemia. También tiene que ver eso con aumento excesivo del salario mínimo, con regulaciones restrictivas en el mercado del trabajo, y por lo tanto, finalmente el resultado es que el crecimiento su potencial apenas supera el 2% del producto. Alejandro, clarísima tu explicación, y quiero agregarle este componente que ya te mencionaba también, si tiene cierta incidencia y ha tenido de alguna manera algún impacto cuando estamos hablando de la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, considerando el cobre y algunos otros componentes también que tienen vinculación con el mercado americano. Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile, así que todo lo que ocurra allá tiene efecto y tiene importancia, sí. Pero afortunadamente hasta ahora
las barreras arancelarias que ha impuesto Estados Unidos nos han afectado relativamente poco. El cobre está exento. Recordemos que hay un acuerdo comercial entre Chile y Estados Unidos que está vigente desde hace muchos años y donde, por lo tanto, las barreras arancelarias eran prácticamente cero en ambas direcciones desde hace bastante tiempo. El cobre quedó exento porque, bueno, Estados Unidos, si bien produce, necesita importar para satisfacer la demanda interna, sí. Pero sí hemos visto que productos relacionados con el sector forestal y algunos otros sí se han visto afectados por barreras arancelarias que están hoy día provisoriamente en 10%. Son relativamente bajas respecto de las que enfrentan otros países, pero de todas maneras, respecto de la situación previa, donde no había arancel, ciertamente implica un problema y un costo. Se está negociando, el gobierno de Chile está negociando con Estados Unidos hace varios meses, pero no ha habido hasta ahora ningún resultado concreto de esas negociaciones. En todo caso, los efectos de estas barreras arancelarias yo diría que han sido menores sobre la economía chilena, tanto porque el volumen de exportaciones afectado por los aranceles es relativamente pequeño, sí, como por el hecho de que parte de la producción que no se puede vender en Estados Unidos se ha ido reorientando hacia otros mercados. Así es que por ahora al menos yo diría que el efecto de la política comercial de Estados Unidos ha sido de segundo orden sobre la economía chilena. Alejandro, un gusto tenerte en este espacio. Esperemos conversar muy prontamente sobre nuevos datos de Chile, así que desearte un muy feliz día. Bueno, muchas gracias. Un gusto conversar contigo. Gracias, Alejandro. Estuvimos en comunicación con Alejandro Fernández, gerente de estudios de la consultora Géminis, hablándonos sobre el panorama económico y las perspectivas de la economía en Chile. Datos muy relevantes e importantes que sirven de referencia de lo que se está haciendo justamente en Chile, coincidentemente con algunos esquemas o modelos que tenemos también a nivel económico y fiscal en Paraguay. Así, Ada, hacemos la primera pausa. A la vuelta vamos a hacer un pimponeo de las principales noticias económicas de lo que está pasando a nivel internacional y por supuesto en Paraguay. Gracias por la compañía. Entre paréntesis, quiero enviar un saludo muy especial a nuestro fiel oyente Mario Canela, que te envía también saludos, Ada. Así que muchas gracias, Mario, por sintonizarnos desde el primer día, que creo que ya vamos por el tercer año, Josema, si mal no recuerdo. 4, yo creo que son 3 años. Ya perdí la cuenta. Parte de todo este proceso. Y bueno, la idea es seguir en el 2026, así que a los oyentes como Mario Canela, que nos siguen todos los días aquí de lunes a viernes de 11 a 12, muchas gracias por la compañía. Ada, es momento de compartir la cifra del día. ¿Qué tenemos? 7 a 8% del PIB per cápita en Paraguay se vincula a lo que mueve salud. Cerca de ese nivel, la mitad es gasto de bolsillo y la otra mitad sostiene el Estado con una inversión per cápita muy baja, comentó el doctor Guillermo Sequera, profesor de salud pública en la UNA. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y es momento de compartir información económica de lo que está pasando a nivel internacional. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, varios cargamentos de soja estadounidense comenzaron a prepararse para China después del pacto comercial que reanudó los envíos entre ambos países. La alineación de buques muestra 6 barcos que serían cargados en las terminales del puerto del Golfo en las próximas semanas, con un volumen total de al menos 320.000 toneladas con destino a China. La actividad repuntó tras la reunión de finales de octubre entre el presidente de Estados Unidos y de China, momento en que se retomaron reservas de compra que habían
estado en pausa. Estados Unidos anunció que China se comprometió a adquirir 12 millones de toneladas de soja antes de fin de año, aunque las compras efectivas están lejos de esa meta. Los datos muestran que la nación asiática solo ha asegurado 2,25 millones de toneladas desde el 30 de octubre. Trump expresó el mes pasado su deseo de que China acelere las adquisiciones y pidió al secretario del Tesoro trasladar esa solicitud directamente a Pekín, menciona Bloomberg. Siguiendo con información de Bloomberg, los funcionarios de la Reserva Federal muestran su mayor nivel de desacuerdo en más de una década tras recortes superiores a un punto porcentual. En septiembre surgieron 11 estimaciones distintas sobre el nivel final de las tasas entre 2,6 y 3,9%, lo que refleja una división sobre un posible recorte la próxima semana y sobre cómo equilibrar inflación, aranceles y empleo. El presidente de la Reserva Federal reconoció opiniones muy divergentes, mientras que la presidenta de la Fed de Filadelfia advirtió que cada ajuste acerca la política al punto en que deja de frenar la actividad y empieza a impulsarla. El debate gira en torno a la tasa neutral, un nivel no observable cuyas estimaciones se dispersaron por factores como inflación, comercio, inmigración y el avance de la inteligencia artificial. Uno de los miembros del directorio de la Reserva Federal plantea que aranceles, límites migratorios y recortes fiscales de Trump la reducen temporalmente. El presidente de la Fed de Nueva York sostiene que tendencias globales como el envejecimiento la mantienen históricamente baja. Con un cambio de liderazgo previsto para 2026, las decisiones seguirán dependiendo de los datos de empleo y precios. ¿Y qué está pasando en China con respecto a su economía? Y de acuerdo con Reuters, China apunta a mantener en 2026 un crecimiento del PIB de alrededor del 5%, el mismo objetivo de este año pese a la recesión inmobiliaria, la debilidad del consumo, el exceso de capacidad industrial y la menor inversión en infraestructura. La mayoría de los asesores respalda ese 5%, mientras una minoría plantea un rango de 4,5 a 5. Las prioridades se definirán en la Conferencia Anual de Trabajo Económico Central a finales de este diciembre y el objetivo oficial se publicará en marzo. Para sostener el crecimiento se prevé mantener un déficit presupuestario cercano al 4% del PIB y continuar con estímulos fiscales y monetarios. Reuters también da cuenta que el Banco Central podría retomar la relajación monetaria en enero de 2026 y se espera que continúe el apoyo al sector inmobiliario. Las subvenciones para el comercio de bienes de consumo, 300.000 millones de yuanes, equivalentes a más de 42.000 millones de dólares en 2025, seguirán en 2026 con una posible reasignación hacia servicios. China necesita un crecimiento promedio anual de 4,17% para llevar al PIB per cápita a $20.000, mientras se enfrenta a presiones deflacionarias, el deflactor del PIB bajaría 0,7% en 2026 y subiría 0,2% en 2027 tras 4 años de deflación. Paralelamente, el gobierno busca elevar el consumo de los hogares del actual 40% del PIB hacia el 45% en 5 años, lo que requerirá reformas para fortalecer el bienestar social y reducir desigualdades, menciona Reuters. Y con esta información vamos a nuestra segunda y última pausa para luego ir ya viendo lo que está pasando en las principales economías de la región y por supuesto en Paraguay. Gracias por la compañía. Seguís escuchando Economía Mit. Ada, ¿qué está pasando en Brasil a nivel económico? De acuerdo con Portal Globo, las exportaciones brasileñas de carne de vacuno a Argentina se dispararon este año. Entre enero y octubre se enviaron 11.000 toneladas, más de 20 veces las 526 toneladas del mismo periodo anterior. Aunque Argentina representa menos del 1% de volumen que compra China, el salto coincidió con el arancel aplicado por Estados Unidos a Brasil, que alcanzó el 50% en septiembre y se retiró en noviembre, y con el aumento de las ventas argentinas al mercado estadounidense. El crecimiento también reflejó la caída de la producción argentina, afectada por sequías y decisiones del gobierno anterior. La producción disminuiría 100.000 toneladas en 2025 respecto a 2024 y el rodeo pasó de 68,8 millones en 2023 a 67 millones en 2025. Además del arancel del 9% y la suspensión de exportaciones en mayo de 2021, el gobierno de Javier Milei impulsó las ventas al eliminar temporalmente la tasa entre el 22 de septiembre y el 31 de octubre. En el mismo periodo, las exportaciones argentinas a Estados Unidos crecieron 7,5%, mientras que el total enviado al exterior cayó 10,5% por la menor demanda de China.
Con respecto a las perspectivas económicas para Argentina, Ámbito.com da cuenta que la OCDE proyecta para ese país un menor crecimiento y mayor inflación en 2025 y 2026. La expansión estimada para este año cayó de 4,5% a 4,2%, mientras la inflación subió de 39,8% a 41,7%. Para 2026, el crecimiento se redujo a 3 desde 4,3 y la inflación pasó de 16,5 a 17,6 en un escenario de presiones cambiarias y vulnerabilidades macroeconómicas. Estas cifras contrastan con el presupuesto 2026, que prevé un aumento del Producto Interno Bruto del 5% y una inflación del 10%. Siempre de acuerdo con Ámbito, la inversión y las exportaciones en Argentina aparecen como motores del crecimiento 2026, apoyadas en un entorno empresarial más favorable en el dinamismo del sector energético y minero. El recorte en las proyecciones refleja un crecimiento debilitado y tensiones en el tipo de cambio, mientras la mejora fiscal exige nuevas reformas para sostener la prudencia fiscal. La política monetaria deberá permanecer restrictiva y la moneda continuará volátil por la escasez de divisas, la inflación elevada y la necesidad de ajustes estructurales para Argentina. ¿Qué más tenemos, Ada? Siguiendo con información de Argentina y de acuerdo con Bloomberg en línea, el informe de Focus Economics destaca mejoras en la economía argentina durante el gobierno de Javier Milei, con cuentas fiscales más equilibradas, deuda e inflación en trayectoria descendente y una proyección de crecimiento del PIB cercano al 3% anual hasta 2030, muy por encima del desempeño en la última década. Sin embargo, persisten desafíos como la necesidad de definir un régimen cambiario duradero, luego de que una corrida entre septiembre y octubre de 2025 solo fuera contenida por una intervención extraordinaria de Estados Unidos. Para fortalecer reservas y evitar una sobrevaluación del peso, el país deberá avanzar hacia un tipo de cambio más flotante. El estudio señala que el apoyo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones intermedias mejora las posibilidades de reformas tributarias y laborales, mientras la relación con Estados Unidos y el financiamiento del FMI apuntalan la confianza. Aún así, se proyecta que el tipo de cambio seguirá depreciándose, aunque a un ritmo menor, con una brecha reducida entre el oficial y el mercado paralelo. Entre los riesgos se mencionan un posible colapso del régimen cambiario, tensiones políticas y sociales y si la recuperación no se consolida, impactos climáticos como la caída del 24% en la producción agrícola en 2023 y la posibilidad de un retorno al desequilibrio fiscal e inflación si el peronismo gana las elecciones de 2027. ¿Y alguna vez habrán escuchado hablar de este modelo de negocios, la franquicia? Y queremos compartir justamente en este espacio dos conceptos. Uno, el término franquicia, y el otro, el factoraje. ¿Pero qué es la franquicia? Es un acuerdo comercial mediante el cual una empresa propietaria de una marca, el franquiciador, otorga a otra persona o empresa, el franquiciado, el derecho a operar un negocio bajo esa marca usando su sistema, producto o servicio. El franquiciado paga una tarifa inicial y en muchos casos pagos regulares a cambio de ese derecho. El franquiciador no solo cede la marca, sino que comparte sus procedimientos, experiencia, asistencia técnica, comercial y de gestión, así como manuales operativos. Esto facilita que el franquiciado arranque con un modelo probado, reduciendo riesgos que implican empezar un negocio desde cero. Para quien invierte, una franquicia ofrece ventajas como marca reconocida, soporte continuo y un sistema ya consolidado. Pero también implica compromisos, respetar estándares de calidad, operar con las reglas establecidas y realizar los pagos pactados. Con respecto al otro término, factoraje, consiste en que una empresa vende sus cuentas por cobrar o facturas pendientes de pago a una entidad especializada, el factor, a cambio de un anticipo inmediato. En la práctica, cuando una empresa emite una factura con vencimiento a 30, 60 o 90 días, puede ceder ese derecho de cobro al factor. Este le adelanta un porcentaje del monto, generalmente entre 70 y 90%, o un porcentaje acordado otorgándole liquidez inmediata. Luego, el factor se encarga de cobrar la factura al cliente final. Si el acuerdo incluye sin recurso, la entidad financiera asume el riesgo de impago. Si es con recurso, la empresa original mantiene parte del riesgo. El factoraje resulta especialmente útil para pequeñas y medianas empresas que necesitan flujo de caja para operaciones, pagos o inversión sin recurrir a deuda tradicional. Permite convertir ventas a crédito en efectivo inmediato, reducir incertidumbres financieras y enfocarse en el crecimiento. Así que ya está incorporado, Ada. Sí. Franquicia y factoraje. Creo que no me estabas escuchando. No, el nombre ya se me fue. Pero es factoraje, franquicia y factoraje. Bueno, en este tramo final vamos a compartir brevemente las noticias económicas a nivel nacional que tenemos con respecto
a Banco Atlas y Familiar ADA. De acuerdo con ABC, Banco Atlas y Banco Familiar informaron que no continuarán con el proceso de fusión por consolidación que habían anunciado, luego de que acciones impulsadas por la empresa y decisiones del Poder Judicial derivaran en una orden que impide al Banco Central del Paraguay aprobar la integración. Ambas entidades señalaron que mantuvieron conversaciones con Saeca, pero que los montos solicitados carecían de sustento racional, ya que no existe obligación de pago ni uso previsto del sistema ITGF en el banco fusionado. Con respecto al proyecto de presupuesto general de la Nación, ABC también da cuenta que la Cámara de Diputados sancionó el proyecto PGN 2026 con la versión del Senado, incorporando un aumento de $56 millones frente al proyecto inicial. El presupuesto queda fijado en aproximadamente $19.000 millones y contempla un déficit fiscal del 1,5% del PIB, una recaudación tributaria 8% mayor a la de este año y la posibilidad de emitir bonos por hasta $1.303 millones. El financiamiento se estructura con 14% de créditos públicos, un poco más del 34% desde el Tesoro y 52% de recursos institucionales. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Forbes Paraguay aparece como una de las economías más consistentes de la región en la perspectiva de crecimiento para la región del Banco Mundial, con un desempeño estable y ascendente. El país pasó de 0,2% en 2022 a 5,0% en 2023, seguido de 4,2% en 2024. Las proyecciones muestran una expansión de 3,2% en 2025 y un crecimiento sostenido de 3,7% tanto en 2026 como en 2027, impulsado por la diversificación productiva, la estabilidad macroeconómica y la recuperación del sector agropecuario. En contraste regional, es marcado. Guyana registra 43,6% en 2024 y 22,4% en 2026. Y también se va desglosando otros países donde obviamente se hace un comparativo con Paraguay. Hay una información muy relevante que de hecho toda la ciudadanía siempre está expectante y estamos hablando del reporte de inflación dado a conocer por el Banco Central del Paraguay y en ese sentido la inflación de noviembre fue de 0,2%, con lo cual el acumulado del año alcanzó 3,4% dentro del objetivo fijado para 2025. En el mes se registraron aumentos en frutas frescas, carne vacuna y comida fuera del hogar. Entre las frutas con mayores variaciones destacaron la banana, pera y manzana, mientras que también subieron los precios de la carne, de cerdo, aves, embutidos y otros derivados. Por otro lado, varios productos registraron bajas de precio, especialmente hortalizas y tubérculos frescos, huevos, pescados, pastas, arroz, quesos y legumbres secas. El tomate fue el rubro con mayor reducción, con 25%, seguido por cebolla, locote, repollo y ajo. También disminuyeron los precios de la piña, perejil, papa y durazno en conserva. Y como es habitual, Ada, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis económicos. Y en la edición de hoy, ¿qué se aborda? La calificación de créditos de octubre de 2025 muestra diferencias marcadas entre los bancos. Bueno, aparece con la situación más delicada, casi 14% de su cartera está en categoría 6, el nivel de créditos irrecuperables, mientras solo el 77,31% permanece en categoría 1. El BNF ocupa el segundo lugar en créditos incobrables con 2,95%, seguido de Basa con 1,41%. Otros bancos presentan porcentajes reducidos en la categoría de mayor riesgo, como Atlas 1,05%, Bancop 1,12%, GNB 1,24%, Interfisa 1,21%, Sudameri 0,71% y Z 0,10%. Este tipo de análisis y los que hacemos de manera regular, donde la gente puede encontrar y profundizar. Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, X, Facebook, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Agradecerles como siempre la compañía. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Así mismo. Que tengan un excelente miércoles. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.